¿Sientes que has perdido demasiado y que ya no hay esperanza de recuperación? La Biblia nos asegura que para Dios nada está perdido. En Joel 2:25 Él promete: y os restituiré los años que comió la langosta. Este versículo nos revela el corazón de un Dios que restaura, que transforma las cenizas en belleza y convierte los desiertos en tierras fértiles. Hoy exploraremos cómo Dios puede devolver aquello que creíste imposible recuperar y prepararte para recibir su bendición más grande. Las pruebas que enfrentas no son el final de la historia, son el preludio de algo extraordinario. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene preparado para ti? Cuando todo parece perdido, cuando las puertas se cierran y el peso de lo que hemos dejado atrás amenaza con aplastarnos, Dios irrumpe con una promesa que transforma nuestra perspectiva. Él es un Dios de restauración. La palabra nos enseña que no importa cuán devastador haya sido el golpe, cuántos años hayan sido consumidos por la adversidad, ni cuán profundo sea el vacío que sentimos, Él tiene el poder de restaurar lo que creíamos irrecuperable. En Joel 2:25, Dios declara: y os restituiré los años que comió la langosta. Esta no es solo una afirmación poética, sino una promesa viva, un recordatorio de que Dios no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica en bendición. El concepto de restauración divina no es algo que podamos entender a simple vista. A menudo, nuestras pérdidas nos paralizan y el dolor nos hace dudar de que algo bueno pueda salir de nuestra situación. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios convierte lo imposible en testimonios poderosos. Tomemos la historia de Job, un hombre que lo perdió todo: su familia, sus riquezas, su salud. En medio de su sufrimiento, parecía que todo estaba perdido, pero Job permaneció fiel y Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Job 42:10. Esta restauración no fue solo material, sino espiritual, porque en el proceso Job conoció a Dios de una manera más profunda y personal. Es importante recordar que la restauración no siempre sucede de la noche a la mañana. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas de desierto antes de llevarnos al lugar de abundancia. Este proceso no es para castigarnos, sino para prepararnos. En Deuteronomio 8:2-3, Dios le recuerda al pueblo de Israel: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este versículo nos enseña que incluso en nuestras temporadas más difíciles, Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. La restauración divina también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos soluciones inmediatas, pero Él trabaja según su plan perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos asegura: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad nos invita a soltar nuestras ansiedades y a confiar en que Dios no solo entiende nuestras pérdidas, sino que tiene un propósito para cada una de ellas. Cuando nos rendimos a su tiempo, comenzamos a ver cómo Él está obrando, incluso en los detalles que parecían insignificantes. Imagina a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien experimentó una de las mayores pérdidas al negar a su maestro. En su corazón debió sentir que había perdido la oportunidad de cumplir su llamado. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo buscó específicamente para restaurarlo. En Juan 21:15-17, vemos cómo Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, reflejando las 3 negaciones de Pedro. Este encuentro no solo lo restauró emocionalmente, sino que reafirmó su propósito: alimentar las ovejas de Jesús y liderar su iglesia. La restauración de Pedro nos muestra que, incluso cuando nuestras pérdidas son consecuencia de nuestros propios errores, la gracia de Dios tiene el poder de restaurarnos completamente. Muchas veces,
Dios usa nuestras pérdidas para abrirnos puertas que nunca hubiéramos imaginado. En Génesis, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión injustamente. A primera vista, parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, Dios estaba trabajando detrás de escena. En el momento perfecto, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto y no solo salvó a su familia, sino a toda una nación durante una hambruna. En Génesis 50:20, José declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta declaración encapsula la verdad de que Dios puede tomar nuestras pérdidas más dolorosas y usarlas para un propósito mucho mayor de lo que podemos comprender. En nuestras propias vidas es fácil centrarnos en lo que hemos perdido y perder de vista lo que Dios está haciendo. Tal vez hayas perdido un empleo, una relación o una oportunidad que parecía ser la clave para tu futuro. Pero recuerda que las pérdidas nunca tienen la última palabra cuando Dios está involucrado. En Isaías 61:7, Dios promete: en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión, ellos se regocijarán en sus porciones. Esta es una invitación a levantar la mirada y confiar en que lo que Dios está preparando para nosotros supera cualquier cosa que hayamos dejado atrás. Es crucial no permitir que nuestras pérdidas definan nuestra identidad. El enemigo quiere que creamos que somos lo que hemos perdido, pero Dios nos llama por nuestro nombre, no por nuestras circunstancias. En Isaías 43:1, Él dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este recordatorio es esencial para caminar en la verdad de que nuestra identidad está arraigada en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que hemos experimentado. La restauración también implica acción. Dios nos llama a tener fe, pero también a dar pasos en obediencia. En 2 Reyes 4, encontramos la historia de una viuda que estaba al borde de perderlo todo. El profeta Eliseo le pidió que recogiera tantas vasijas como pudiera, y con el poco aceite que tenía, comenzó a llenarlas. Cuando actuó en obediencia, Dios multiplicó su provisión, restaurando su vida y asegurando su futuro. Este relato nos enseña que la restauración requiere nuestra participación. Debemos estar dispuestos a tomar los pasos que Dios nos indica, confiando en que Él hará el resto. La restauración divina no solo nos beneficia personalmente, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando permitimos que Dios restaure nuestras vidas, nos convertimos en testigos vivos de su poder y fidelidad. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestras historias de restauración pueden ser el testimonio que alguien más necesita para encontrar esperanza en medio de su propia pérdida. Cuando nos preparamos para la restauración, también debemos estar listos para recibir algo mucho más grande de lo que esperamos. En Efesios 3:20 se nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta promesa nos reta a expandir nuestra fe y a creer que lo que Dios tiene preparado para nosotros supera nuestras expectativas más altas. La restauración no solo es posible, es segura cuando confiamos en el Dios que todo lo puede. Cada mañana trae consigo una nueva oportunidad para creer en su promesa, para esperar con fe y para caminar con la certeza de que, aunque el proceso puede ser difícil, el resultado será glorioso. Dios no solo restaura lo perdido, Él lo transforma en algo más hermoso y significativo de lo que podríamos imaginar. ¿Estás listo para recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti? Este es solo el comienzo de una historia de restauración que cambiará tu vida para siempre. La restauración divina es mucho más que recuperar lo que se ha perdido. Es el testimonio de que Dios no solo devuelve, sino que transforma. A menudo pensamos en la restauración como el simple retorno de algo que tuvimos, pero para Dios, restaurar es mucho más profundo.
es convertir el daño en bendición, el dolor en propósito y las lágrimas en gozo. En Isaías 61:3 encontramos la promesa de que Él dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este intercambio divino es la esencia de lo que significa ser restaurados por un Dios que no solo devuelve, sino que también nos lleva a un lugar mucho mejor del que imaginamos. Sin embargo, la restauración requiere que confiemos en los procesos de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Es fácil desanimarse cuando todo lo que vemos es la devastación de nuestras pérdidas. Pero las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios trabaja en los momentos más oscuros para cumplir sus propósitos. Consideremos a Noemí, quien experimentó una pérdida aparentemente irreversible. En el libro de Ruth se nos cuenta que perdió a su esposo y a sus hijos, quedando sola en una tierra extranjera. Su amargura fue tan grande que pidió ser llamada Mara, que significa amargura, porque sentía que el Señor la había tratado con dureza. Ruth 1:20. Pero incluso en su desesperación, Dios ya estaba obrando en el trasfondo, preparando un camino para su restauración. A través de Ruth, su nuera, Dios comenzó a tejer una historia de redención que culminó en bendiciones inimaginables. Ruth, guiada por su lealtad y fe, se convirtió en un canal de restauración para Noemí. En la historia vemos cómo una relación que parecía marcada por la pérdida se transformó en una fuente de nueva vida. Al final, Noemí fue restaurada con una familia y un lugar en la línea genealógica del Mesías. Lo que parecía un capítulo de pérdida absoluta se convirtió en un testimonio eterno de la gracia y el poder de Dios. Cuando enfrentamos nuestras propias pérdidas, a menudo no vemos cómo Dios está tejiendo nuestra restauración. Todo lo que sentimos es el dolor y la ausencia de lo que tuvimos. Pero al igual que Noemí, debemos recordar que Dios no ha terminado con nuestra historia. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos recuerda que incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras pérdidas, Dios está trabajando en algo mucho más grande. La restauración también requiere de nuestra fe activa. No se trata solo de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino de caminar en la promesa de Dios, incluso antes de verla cumplida. Pensemos en los israelitas frente al río Jordán, a punto de entrar en la tierra prometida. Dios les dio una instrucción específica. Debían pisar las aguas antes de que éstas se abrieran. Josué 3:13. Este acto de fe activó el milagro, mostrando que a veces debemos dar pasos hacia la restauración, aun cuando no vemos los resultados inmediatos. Esta verdad se refleja en la vida de tantas personas hoy. Tal vez has sentido que Dios te ha llamado a confiar en Él para restaurar un área de tu vida, pero el proceso parece lento o incluso inexistente. Tal vez oraste por la restauración de una relación, pero las cosas parecen ir de mal en peor. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. Y debemos recordar las palabras de Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este llamado a la paciencia no es una sugerencia, es una promesa de que lo que Dios ha hablado sobre tu vida se cumplirá. La restauración no siempre ocurre de la manera que esperamos. A veces, lo que Dios restaura no es exactamente lo que perdimos, sino algo mejor, algo que jamás habríamos imaginado. Consideremos la historia de Ana, quien clamó a Dios por un hijo durante años. Su dolor y frustración la llevaron al templo, donde derramó su alma delante de Dios. 1 Samuel 1:10-11. En ese lugar de quebrantamiento, hizo un voto de que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al Señor. Y así fue como Samuel nació.
no solo como una respuesta a su oración, sino como un profeta que cambiaría la historia de Israel. La restauración de Ana no solo la llenó de gozo personal, sino que también tuvo un impacto eterno en el pueblo de Dios. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pérdidas y a preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios a través de esto? Tal vez no podamos ver el propósito completo ahora, pero podemos confiar en que Él está obrando. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este recordatorio nos ayuda a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Otro aspecto importante de la restauración divina es que nos prepara para recibir más de lo que podríamos imaginar. En Joel 2, 25, 26, Dios no solo promete restituir los años perdidos, sino también saciar a su pueblo en abundancia. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Esto nos muestra que la restauración de Dios no es solo un acto de devolución, sino de multiplicación. Lo que Él tiene preparado para nosotros siempre es más grande que nuestras expectativas. Esto nos lleva a la importancia de estar preparados para recibir su bendición. Muchas veces, nuestras pérdidas nos hacen cerrarnos, desconfiar o incluso temer a lo que viene. Pero Dios nos llama a abrir nuestros corazones y a recibir su restauración con fe y gratitud. En Lucas 5 vemos cómo Pedro, después de una noche de pesca infructuosa, obedeció la palabra de Jesús de echar las redes nuevamente. Su obediencia resultó en una pesca tan abundante que las redes casi se rompían. Este milagro no solo fue una restauración de lo que había perdido, sino una demostración de la provisión sobrenatural de Dios. Sin embargo, Pedro tuvo que estar dispuesto a intentarlo una vez más. Al reflexionar sobre nuestra propia vida, es importante preguntarnos, ¿estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, incluso si no se parece a lo que esperábamos? Tal vez el camino hacia la restauración implique dejar atrás nuestras ideas preconcebidas y confiar en que Dios sabe lo que es mejor. En Efesios 3:20 se nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto nos reta a expandir nuestra fe y a creer que lo que viene es mucho mejor de lo que hemos perdido. La restauración divina también trae consigo un propósito más grande. Dios no restaura nuestras vidas simplemente para que volvamos al punto de partida, sino para llevarnos a un lugar de mayor impacto. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios ha obrado, nuestras historias se convierten en un testimonio vivo de su poder y fidelidad. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo encapsula la verdad de que la restauración de Dios no solo nos devuelve lo perdido, sino que nos transforma completamente. Cada paso que damos hacia la restauración es un acto de fe que nos acerca más al propósito de Dios para nuestra vida. Puede que no entendamos todo el proceso, pero podemos confiar en que Él está obrando detrás de escena, tejiendo algo hermoso de lo que parecía ser un caos. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Dios complete su obra en ti? La restauración que Él tiene para ti no solo sanará lo que has perdido, sino que te llevará a un lugar de abundancia y propósito que jamás imaginaste. Este es el Dios que restaura, el Dios que nunca deja que una pérdida sea el final de la historia. La obra de Dios no solo transforma nuestras pérdidas, sino que también redime los tiempos que creemos desperdiciados. A menudo, cuando enfrentamos temporadas de dolor o fracaso, el enemigo intenta convencernos de que nuestro tiempo se ha agotado, de que hemos perdido años preciosos.
y que ya no hay oportunidad de redimir lo que parecía ser nuestro mejor momento. Pero la verdad de Dios es mucho más poderosa que cualquier mentira que el enemigo pueda susurrar. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la langosta. Esta declaración no es solo una promesa de devolver, sino de redimir, de traer nueva vida incluso a las áreas más desoladas de nuestra existencia. Cuando pensamos en cómo Dios restaura el tiempo, a menudo recordamos la historia de Sara y Abraham. Durante décadas, este matrimonio enfrentó la realidad de la infertilidad, un dolor que parecía insuperable, y una espera que con cada año que pasaba se hacía más pesada. A sus ojos, el tiempo estaba en su contra, pero para Dios, el tiempo nunca es un obstáculo. En Génesis 18:14, el Señor les hizo una pregunta que resonaría a través de los siglos: ¿hay algo imposible para Jehová? Este recordatorio no solo fortaleció su fe, sino que también nos enseña a nosotros que Dios puede cumplir su promesa en el momento que Él determine, sin importar cuánto hayamos esperado. Cuando Isaac finalmente nació, no solo fue un hijo, sino una representación viva de la fidelidad de Dios y de su capacidad para redimir el tiempo perdido. Tal vez te encuentres en una temporada de espera, sintiendo que los años se te han escapado, que los sueños que alguna vez tuviste han quedado atrás y que las oportunidades ya no volverán. Sin embargo, Dios no se limita a nuestras percepciones del tiempo. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Este versículo nos invita a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y que Él puede acelerar lo que parecía lento y detener lo que parecía apresurado, todo para cumplir su plan en nosotros. La intervención divina no solo implica recibir lo que hemos perdido, sino también comprender el propósito de nuestras temporadas difíciles. Consideremos a José, quien pasó años en la esclavitud y en prisión injustamente. A simple vista, esos años parecían desperdiciados, un lapso en el que su vida quedó estancada. Pero Dios estaba usando cada uno de esos momentos para prepararlo, moldearlo y posicionarlo para un propósito mucho mayor. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía ser tiempo perdido fue, en realidad, un tiempo de preparación divina que lo llevó a convertirse en el segundo al mando en Egipto y en el salvador de muchas vidas. Es difícil ver la preparación mientras estamos en el proceso. Las luchas y las pruebas a menudo nos hacen sentir que estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Pero Dios usa incluso nuestras dificultades para enseñarnos, fortalecer nuestra fe y revelarnos su poder. En Romanos 5:3-4 Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este proceso nos recuerda que cada temporada tiene un propósito y que incluso los momentos más difíciles son parte del plan redentor de Dios. Hay una lección profunda en la forma en que Dios transforma nuestras vidas. Nos invita a dejar de medir nuestras circunstancias según los estándares humanos y a comenzar a verlas a través de sus ojos. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos asegura que incluso cuando no podemos ver el propósito de nuestras circunstancias, Dios está orquestando algo hermoso y lleno de significado. Un aspecto sorprendente de cómo Dios obra es que no solo afecta nuestro pasado, sino que también transforma nuestro futuro. En el libro de Job, después de que Dios redimiera su vida, no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble. Job 42:10.
Esta multiplicación no fue solo una recompensa por su fe, sino una declaración de que Dios no solo compensa, sino que sobreabunda. Cuando Dios interviene, no nos deja en el mismo lugar donde comenzamos, nos lleva a un lugar más alto, más profundo en nuestra relación con Él y más alineado con su propósito eterno. Esta verdad también se refleja en la vida de Pedro. Después de negar a Jesús, Pedro debió haberse sentido como un fracaso, como alguien que había desperdiciado su oportunidad de cumplir su llamado. Pero Jesús no lo dejó en ese lugar de arrepentimiento y vergüenza. En Juan 21 vemos cómo Jesús busca a Pedro específicamente, no para confrontarlo, sino para restaurarlo. Le pregunta 3 veces si lo ama, dándole la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Después de este encuentro, Pedro no solo fue levantado, sino que se convirtió en uno de los líderes más destacados de la iglesia primitiva, cumpliendo un propósito mucho mayor de lo que probablemente había imaginado. La gracia de Dios no solo nos afecta a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando permitimos que Él transforme nuestras vidas, nos convertimos en un testimonio viviente de su poder y gracia. En Salmos 41:3, David escribe: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Este cántico nuevo no solo fue para David, sino para todos los que lo escucharon, quienes fueron inspirados a poner su confianza en Dios. Tal vez te preguntas cómo puedes prepararte para recibir este cambio en tu vida. El primer paso es confiar en la promesa de Dios, incluso cuando no ves evidencia inmediata. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos permite caminar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando nuestras circunstancias parecen gritar lo contrario. También debemos estar dispuestos a soltar el pasado. A menudo, nuestra transformación está bloqueada porque nos aferramos a lo que fue, sin abrirnos a lo que Dios quiere hacer ahora. En Isaías 43:18-19, Dios nos llama a dejar atrás lo viejo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Este llamado nos invita a mirar hacia adelante con expectación, sabiendo que lo que Dios está preparando para nosotros es infinitamente mejor que lo que dejamos atrás. El cumplimiento de sus promesas también requiere gratitud. Cuando aprendemos a agradecer a Dios, incluso en medio de nuestras pérdidas, nuestra perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no minimiza nuestras luchas, pero nos recuerda que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que su plan es bueno. La obra de Dios no es simplemente un evento, es un proceso continuo que nos lleva a una vida de mayor fe, mayor propósito y mayor intimidad con Él. A medida que caminamos en esta verdad, podemos confiar en que, aunque el camino pueda ser largo, la recompensa será mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Dios no solo redimirá lo que has perdido, te llevará a un lugar donde cada pérdida, cada lucha y cada lágrima tendrá sentido a la luz de su gloria y su gracia. La obra de restauración de Dios no solo devuelve lo que hemos perdido, sino que nos prepara para recibir algo mucho más grande, algo que trasciende nuestras expectativas y redefine nuestra comprensión de su bondad. A menudo nuestras pérdidas nos hacen sentir que hemos llegado al final, que lo que se ha ido jamás podrá ser reemplazado. Pero para Dios, cada pérdida es una semilla para algo nuevo, algo que no solo llena el vacío, sino que desborda con propósito y significado. En Efesios 3:20,
Pablo proclama: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo encapsula la naturaleza de un Dios que no se limita a nuestras peticiones, sino que las excede de maneras que no podemos imaginar. La preparación para recibir esta bendición requiere un cambio profundo en nuestra mentalidad. A menudo estamos tan enfocados en lo que hemos perdido que no podemos ver lo que Dios está haciendo ahora. Esta mentalidad nos puede atrapar en una espiral de desesperanza, pero Dios nos llama a levantar la mirada y a esperar con fe. En Isaías 54, 2, 3 se nos invita: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Este llamado a ensanchar nuestra tienda no es solo un acto físico, sino una postura espiritual de preparación, de creer que lo que viene es mucho mayor de lo que hemos experimentado. La historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17 nos ofrece una imagen poderosa de este principio. En medio de una sequía devastadora, la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, apenas suficiente para una última comida. Cuando Elías le pidió que hiciera una torta para él primero, ella debió enfrentar una decisión crítica: aferrarse a lo poco que tenía o confiar en la promesa de Dios. Su acto de obediencia no solo resultó en la provisión milagrosa de comida para ella y su hijo, sino que también abrió la puerta para que experimentara la fidelidad de Dios de una manera que nunca había conocido. Este milagro nos enseña que la provisión de Dios comienza cuando soltamos lo poco que tenemos, confiando en que Él siempre proveerá más de lo que necesitamos. En nuestras vidas, esta misma verdad se aplica. A veces, Dios nos pide que dejemos ir algo que creemos que es vital, algo que sentimos que no podemos perder. Tal vez sea un trabajo, una relación o incluso una expectativa que hemos sostenido por años. Pero cuando estamos dispuestos a soltar lo que tenemos, abrimos nuestras manos para recibir lo que Dios ha preparado. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este acto de confiar completamente en Dios, de soltar nuestro control, nos posiciona para caminar en su plan y recibir su bendición. Un ejemplo de esta preparación para algo más grande se encuentra en la vida de Ana. Durante años clamó a Dios por un hijo y en su desesperación hizo un voto. Si Dios le daba un hijo, lo dedicaría completamente a él. En ese momento, Ana no sabía que su oración no solo sería respondida, sino que su hijo Samuel sería un profeta clave en la historia de Israel. Lo que comenzó como una petición personal se convirtió en una bendición para toda una nación. Esto nos recuerda que cuando Dios responde, su obra siempre tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Nuestra restauración no es solo para nosotros, es parte de un plan más amplio que glorifica a Dios y bendice a otros. El proceso de preparación también nos enseña paciencia. A menudo queremos que las cosas cambien de inmediato, que nuestras circunstancias mejoren de la noche a la mañana. Pero Dios trabaja según su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos anima a confiar en que la obra de Dios llegará en el momento exacto en que estamos listos para recibirla. La paciencia también nos permite apreciar el proceso de transformación que ocurre mientras esperamos. Pensemos en la historia de los israelitas en el desierto. Aunque la tierra prometida estaba al alcance, Dios los llevó por un camino más largo para prepararlos. En Deuteronomio 8, 2 o 3, Moisés les recuerda:
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Este tiempo no fue un castigo, sino una oportunidad para que el pueblo conociera a Dios de una manera más profunda y aprendiera a depender completamente de Él. De la misma manera, nuestras temporadas de espera no son en vano. Dios las usa para fortalecer nuestra fe, purificar nuestras motivaciones y prepararnos para manejar la bendición que viene. En Santiago 1, 2, 4 se nos anima: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este proceso de perfección no es fácil, pero es esencial para recibir todo lo que Dios ha prometido. Mientras esperamos, también somos llamados a actuar en obediencia. La fe sin acción está incompleta. En Lucas 5, Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando sin éxito, pero cuando Jesús les dijo que echaran las redes de nuevo, obedecieron, aunque probablemente estaban cansados y desanimados. El resultado fue una pesca milagrosa que sobrepasó sus expectativas. Este milagro no solo les proveyó físicamente, sino que también fortaleció su fe en la palabra de Jesús. En nuestras vidas, la obediencia a veces puede parecer un pequeño paso, pero puede ser el catalizador para grandes bendiciones. La obra de Dios también requiere que mantengamos una actitud de gratitud, incluso antes de ver el resultado final. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también abre la puerta para que Dios obre de maneras sorprendentes. La preparación para recibir algo más grande de Dios no se trata de perfección, se trata de disposición. No necesitamos tener todo resuelto ni entender completamente el plan de Dios. Lo único que Él requiere es un corazón dispuesto a confiar, a esperar y a obedecer. En Isaías 64, 8, el profeta dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este versículo nos recuerda que Dios es el alfarero, moldeándonos para que podamos recibir todo lo que Él tiene preparado. A medida que caminamos en este proceso, comenzamos a ver destellos de lo que Dios está haciendo. Tal vez sea una pequeña respuesta a una oración o un momento de paz en medio del caos. Estos destellos son recordatorios de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. En Salmos 126, 5, 6 leemos: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este pasaje nos asegura que nuestras lágrimas y nuestras oraciones no son en vano. Cada semilla que plantamos en fe producirá una cosecha abundante. Lo que Dios tiene preparado para ti no solo llenará el vacío de lo que has perdido, sino que sobreabundará, llevando esperanza, gozo y propósito a cada área de tu vida. Cada paso en este camino, cada momento de espera y cada acto de obediencia está formando algo hermoso. La bendición que viene no solo transformará tu vida, sino que también será un testimonio vivo del poder de Dios para redimir, restaurar y multiplicar. Este es el Dios que obra en lo imposible, el Dios que nunca deja una historia incompleta. ¿Estás listo para recibir lo que Él tiene para ti? La mayor bendición de tu vida está más cerca de lo que imaginas. La promesa de Dios de restaurar todo lo que hemos perdido no solo apunta a devolvernos lo que alguna vez fue nuestro,
sino a darnos algo completamente nuevo que refleje su gloria y propósito eterno. En su plan divino, cada pérdida tiene un significado, cada lágrima tiene un propósito, y cada momento de espera está sembrando algo que dará fruto en el tiempo perfecto. Este proceso de restauración no siempre es lineal ni inmediato, pero está diseñado para llevarnos a un lugar de plenitud que jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. En Salmos 35 se nos asegura: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo encapsula la esencia de lo que Dios está haciendo, transformando el dolor en gozo y las cenizas en belleza. Cuando pensamos en la restauración, a menudo nos enfocamos en lo que hemos perdido, en las oportunidades que se desvanecieron o en los sueños que quedaron sin cumplir. Pero Dios nos llama a levantar la mirada y ver más allá. En Isaías 43:19, Él declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Este llamado no es solo una invitación a esperar algo mejor, sino un recordatorio de que Dios no está limitado por nuestro pasado. Lo que Él está haciendo es algo completamente nuevo, algo que solo puede surgir después de haber atravesado el proceso de rendición y dependencia total en su obra. Un ejemplo poderoso de esta transformación se encuentra en la vida de Ruth. Después de perder a su esposo y enfrentarse a un futuro incierto, Ruth pudo haber optado por regresar a su tierra natal y tratar de reconstruir su vida en lo conocido. Sin embargo, eligió quedarse con Noemí, su suegra, y confiar en el Dios de Israel. Este acto de fe la llevó a un lugar donde no solo encontró provisión, sino también redención. Al casarse con Boaz, no solo fue restaurada a nivel personal, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesús. Su historia nos muestra que la restauración de Dios siempre tiene un propósito mayor, uno que trasciende nuestras expectativas y nos conecta con su plan eterno. A menudo, el mayor desafío en el proceso de restauración es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Las temporadas de espera pueden parecer interminables, y el enemigo no pierde la oportunidad de sembrar dudas en nuestros corazones. Pero la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este recordatorio nos invita a seguir confiando, incluso cuando nuestras circunstancias parecen gritar lo contrario. Pensemos en la vida de Esther, quien fue llevada al palacio del rey Asuero como parte de un proceso que parecía aleatorio y fuera de su control. Sin embargo, cada detalle de su historia estaba cuidadosamente orquestado por Dios para posicionarla en el lugar exacto donde podía cumplir un propósito divino. Cuando llegó el momento de actuar, Esther enfrentó el desafío con valentía, diciendo: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Este acto de fe no solo salvó a su pueblo, sino que también mostró cómo Dios usa nuestras circunstancias para llevar a cabo su plan perfecto. En nuestras propias vidas, las interrupciones y desviaciones a menudo son parte del proceso de Dios para llevarnos a donde necesitamos estar. Tal vez estés enfrentando una situación que parece no tener sentido, una puerta cerrada o un camino que parecía prometedor, pero que ahora se siente lleno de obstáculos. Sin embargo, la historia de Esther nos enseña que lo que parece ser una interrupción puede ser, en realidad, una preparación para algo mucho más grande. La preparación para recibir la restauración de Dios también implica un cambio en nuestra perspectiva. A veces, nuestras expectativas limitadas nos impiden ver lo que Dios realmente está haciendo. Queremos que las cosas vuelvan a ser como eran, pero Dios está más interesado en llevarnos a un lugar nuevo, un lugar
de mayor intimidad con Él y de mayor impacto en su reino. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no solo nos asegura que Dios está obrando en todas las cosas, sino que también nos recuerda que su propósito para nosotros siempre es bueno. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es un ejemplo de cómo Dios usa nuestras circunstancias para mostrar su poder. En Hechos 16, después de ser golpeados y encarcelados injustamente, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Este acto de adoración en medio de la adversidad desató un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y liberó no solo a ellos, sino también a los demás prisioneros. Además, su fe y su adoración llevaron al carcelero y a su familia a la salvación. Esta historia nos muestra que incluso en nuestras circunstancias más difíciles, Dios está obrando para traer liberación, no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El impacto de nuestra restauración va más allá de nuestra vida personal. Cuando Dios nos restaura, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad, y ese testimonio tiene el poder de inspirar y transformar a otros. En 2 Corintios 1:13-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este pasaje nos recuerda que nuestra restauración no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser un canal de bendición y consuelo para los demás. A medida que permitimos que Dios transforme nuestras pérdidas en testimonios, también aprendemos a vivir con una nueva perspectiva. En vez de enfocarnos en lo que hemos perdido, comenzamos a ver lo que Dios está haciendo y a anticipar lo que está por venir. En Salmo 126:5-6 se nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este pasaje nos asegura que nuestras lágrimas no son en vano, y que cada semilla que plantamos en fe producirá una cosecha abundante. La restauración divina también nos invita a vivir con gratitud. En medio de nuestras pérdidas, es fácil caer en la trampa de la queja o el resentimiento, pero Dios nos llama a agradecer en todas las cosas. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no minimiza nuestro dolor, pero nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, confiando en que Él está obrando incluso en los momentos más difíciles. Dios no solo quiere restaurar lo que hemos perdido, quiere usar nuestras vidas como un reflejo de su gloria. Cada paso en este proceso nos acerca más a su corazón, nos fortalece en nuestra fe y nos prepara para recibir su bendición de una manera que trasciende nuestras expectativas. En Isaías 61:7, Él promete: en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de confusión ellos se regocijarán en sus porciones. Este es el destino que Dios tiene para ti. No solo una restauración, sino una transformación completa que muestra su poder y amor a un mundo que desesperadamente necesita esperanza. El proceso puede ser difícil y la espera puede parecer interminable, pero la obra de Dios siempre se cumple en su tiempo perfecto. En Filipenses 1:6, Pablo asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que Dios nunca deja nada a medias. Lo que Él ha comenzado en tu vida, lo llevará a su plenitud, y el resultado será mucho mayor de lo que jamás podrías imaginar. Este es el Dios al que servimos, un Dios que no solo restaura,
sino que renueva, multiplica y redime todas las cosas para su gloria. ¿Estás listo para ver lo que Él hará a través de tu historia? La restauración de Dios no solo devuelve lo perdido, sino que transforma lo que parecía roto en un testimonio de su poder y fidelidad. Es el cumplimiento de su promesa de que nada de lo que hemos pasado será en vano. Cuando miramos la obra de Dios en nuestra vida, podemos ver que incluso las temporadas de pérdida y dolor han sido parte de un plan más grande, diseñado no solo para bendecirnos, sino para revelarnos más profundamente quién es Él. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo no minimiza nuestro sufrimiento, sino que nos recuerda que cada prueba está preparando algo glorioso que trasciende lo temporal. La restauración divina nos invita a vivir en una esperanza constante, sabiendo que Dios está obrando, incluso cuando nuestras circunstancias actuales parecen gritar lo contrario. A menudo, las promesas de Dios requieren tiempo y fe para manifestarse completamente. Pensemos en la vida de David, quien fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Durante años enfrentó persecución, peligro y rechazo. Había recibido una promesa, pero su realidad parecía contradecirla. Sin embargo, en cada paso de su viaje, Dios estaba preparándolo para el propósito al que lo había llamado. En Salmos 37:5, David declara: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Estas palabras no son solo un consejo, sino el testimonio de alguien que vivió la espera y experimentó la fidelidad de Dios en medio de ella. En nuestras propias vidas es fácil desanimarse cuando el proceso de restauración parece tardar. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios no se limita a nuestros calendarios. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo nos anima a esperar, sino que nos asegura que en la espera encontraremos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La obra de Dios en nuestras vidas también nos llama a abrirnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La historia de María, la madre de Jesús, es un ejemplo profundo de esta rendición. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María respondió con fe y humildad: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Su disposición a aceptar el plan de Dios, a pesar de las preguntas y los desafíos que enfrentaría, la posicionó para ser parte de uno de los actos más grandes de redención en la historia. Así también, Dios nos llama a rendirnos a su obra en nuestras vidas, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando parece diferente a lo que habíamos imaginado. En Jeremías 18:6, el Señor dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Este versículo nos recuerda que nuestras vidas están en manos de un Dios que no solo ve el panorama completo, sino que también está obrando para moldearnos según su propósito. La restauración también nos enseña a depender completamente de Dios, sabiendo que no podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. En Juan 15:5, Jesús declara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este llamado a permanecer en él es la clave para experimentar su restauración y bendición. No se trata de esforzarnos más, sino de permanecer conectados a la fuente de toda vida y poder. Mientras caminamos en este proceso,
comenzamos a darnos cuenta de que la restauración de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que transforma todo lo que somos. Cada área de nuestra vida, incluso aquellas que parecían perdidas o sin esperanza, se convierte en un testimonio de su gracia. En Joel 2:26, Dios promete: y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esta promesa no solo apunta a la provisión física, sino también a la restauración de nuestra dignidad y nuestra relación con Él. Un ejemplo hermoso de esta restauración transformadora se encuentra en la vida de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro debió sentirse destrozado, como si hubiera fallado de manera irreparable. Sin embargo, Jesús lo buscó específicamente después de su resurrección, no para confrontarlo, sino para restaurarlo. En Juan 21, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, y cada respuesta fue una oportunidad para redimir sus negaciones. Después de este encuentro, Pedro no solo fue restaurado, sino que fue empoderado para liderar la iglesia primitiva, convirtiéndose en un testigo valiente de la obra de Cristo. La restauración de Pedro nos recuerda que Dios no solo nos devuelve lo que perdimos, sino que también nos equipa para caminar en un propósito renovado. Cuando nos rendimos completamente a Él, nuestras vidas no solo son restauradas, sino que también se convierten en un canal de bendición para otros. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no es solo una promesa de cambio, sino una invitación a vivir en la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Mientras experimentamos la restauración, también aprendemos a caminar con un corazón lleno de gratitud y adoración. En Salmo 103:2-5 se nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este acto de bendecir a Dios, de recordar y proclamar su fidelidad, no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite ver su mano obrando en cada detalle de nuestra vida. Dios no solo quiere restaurar lo que hemos perdido, quiere usarnos como instrumentos de su gracia y poder. Cada testimonio de su obra en nuestras vidas se convierte en una oportunidad para compartir su amor con quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra restauración no es solo para nosotros, es un medio a través del cual Dios muestra su gloria al mundo. La mayor bendición de la restauración divina no es simplemente recibir lo que hemos perdido, sino experimentar una relación más profunda con Dios. A medida que caminamos en su obra, comenzamos a conocerlo de una manera que trasciende las palabras. En Salmos 34:8 se nos invita: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este encuentro con su bondad nos transforma de adentro hacia afuera, llevándonos a un lugar de confianza, gozo y propósito eterno. La restauración de Dios no solo es un evento, sino un proceso continuo que nos lleva más cerca de su corazón y más profundo en su propósito. Cada paso que damos en fe, cada momento de espera y cada acto de rendición nos está preparando para recibir algo mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Lo que Dios tiene para ti no solo llenará el vacío de lo que perdiste, sino que también será una demostración de su poder y fidelidad que impactará tu vida y la de quienes te rodean. Confía en su plan, camina en su tiempo
y prepárate para experimentar la mayor bendición de tu vida. La restauración de Dios no solo nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos lleva a un lugar de mayor propósito, plenitud y comunión con Él. Es una obra que no se limita a reparar, sino que transforma, multiplica y redime cada área de nuestra vida. En Isaías 61:3, Dios promete darnos corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Estas palabras nos recuerdan que nuestra historia no termina en el dolor, sino en la redención que solo Él puede traer. Cada prueba y cada pérdida que enfrentamos forman parte de un plan más grande. Como Job, tal vez no entendamos por qué atravesamos el sufrimiento, pero al final veremos cómo Dios lo usa para su gloria. Job declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5, mostrando que el mayor fruto de su restauración fue conocer a Dios de una manera más profunda. Esto es lo que la restauración divina realmente significa. No solo recibir algo, sino ser transformados en el proceso. Dios nos llama a caminar hacia lo nuevo con fe y esperanza. En Isaías 43:19, Él dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Este llamado nos invita a dejar atrás el pasado y a esperar con expectación lo que Él tiene preparado. Aunque la espera puede parecer interminable, su tiempo es perfecto. En Filipenses 1:6, Pablo asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra restauración no solo nos beneficia a nosotros, también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando permitimos que Dios use nuestra historia, nos convertimos en un testimonio viviente de su fidelidad. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos recuerda que somos consolados para consolar a otros. Cada paso de nuestra restauración es una oportunidad para reflejar su amor y ser un canal de bendición. Dios quiere darte algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Su promesa no se limita a devolver, sino a multiplicar. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta abundancia no se mide solo en lo material, sino en la plenitud de una vida vivida en su presencia. Dios está trabajando, incluso si no lo ves ahora. Confía en su proceso, espera con fe y prepárate para lo que viene. Lo mejor de tu historia aún está por escribirse y será mucho más grande de lo que jamás soñaste. ¿Estás listo para recibirlo? Dios tiene algo extraordinario reservado para ti.